Ahora, si nosotros le damos a seguir, nos cambia siguiendo, pero si sacamos el mouse y regresamos nuevamente, esto debería cambiarse a un estado totalmente diferente. El background debería mostrarse transparente con letras rojas que me diga dejar de seguir, y el borde también debería tener un border rojo, de tal forma que vamos a estar desarrollando esa funcionalidad para tenerlo tal como lo habíamos planteado desde un principio. Si nos vamos a nuestro código, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estado. Este estado lo vamos a inicializar en falso, y la constante donde vamos a setear el nuevo estado lo vamos a enviar como una propiedad más dentro del componente button. El valor de este estado va a estar cambiando constantemente cada vez que mi mouse esté dentro y fuera del botón, y eso lo vamos a hacer gracias a un evento de mouse. Cuando mi mouse esté dentro del botón, la información que me va a mostrar va a decir dejar de seguir, y si mi mouse está fuera del botón me tiene que decir siguiendo. Para cambiar esa información, este estado lo vamos a evaluar después de que nosotros le hayamos dado en seguir a un usuario. Así que vamos a reemplazar este texto por nuestro estado. Cuando el estado es true, vamos a decir que nos muestre dejar de seguir. Caso contrario, me tiene que mostrar siguiendo. De esta manera ya estamos cambiando la información que me tiene que mostrar dentro del botón cuando mi mouse esté dentro o fuera del botón. Ahora nos vamos a nuestro botón y aquí vamos a tener que recibir esa propiedad que estamos enviando, y para saber si mi mouse está dentro del botón vamos a utilizar el evento de onMouseEnter, y aquí es donde vamos a setearle el nuevo valor del estado, y eso lo vamos a hacer dentro de un arrow function. El nuevo valor que vamos a estar seteándolo va a ser true, y para saber si mi mouse está fuera del botón vamos a utilizar el evento de onMouseLeave, y aquí vamos a aplicar la misma funcionalidad, solo que el valor del estado que vamos a estar enviándolo va a ser falso. Con esto ya tendríamos el evento dentro de ese botón, así que vamos a probarlo. Para ello primero le damos en seguir, y como estamos dentro del botón nos muestra el texto dejar de seguir, y si sacamos el mouse del botón el texto cambia a siguiendo. Así que ya lo tenemos. Ahora, para poder darle estilos a mi botón vamos a utilizar una dependencia llamado className, así que vamos a instalarlo. npm y className, esperamos a que se instale. Una vez instalado vamos a importarlo desde el componente que lo vamos a usar, en este caso de nuestro componente botón. Hacemos un import y que nos importe desde className. Esta dependencia lo que nos va a permitir es definir ciertos estilos a nuestro elemento, en este caso a nuestro botón, siempre y cuando se cumpla una condición. Así que vamos a estar definiendo esos estilos y lo vamos a guardar dentro de una constante llamado buttonStyle. Aquí ya vamos a classNames, y dentro de esto vamos a estar definiendo algunos estilos base, y entre llaves es donde vamos a definir los estilos que se van a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición, y la condición que necesitamos va a ser el de isFollowing para saber si estamos siguiendo a un usuario o no lo estamos siguiendo. Así que lo vamos a enviar como una propiedad más dentro de nuestro componente botón, y esa propiedad lo vamos a recibir dentro de nuestras props. Los estilos base que vamos a definir aquí va a ser un border radius, vamos a definirle una altura y un texto pequeño, y dentro de las llaves los estilos que se van a estar ejecutando siempre y cuando isFollowing sea true van a ser lo siguiente. Vamos a decirle que tenga un border, que el texto sea blanco, y cuando pasemos el mouse el texto cambie a color rojo, y al mismo tiempo el border que sea de color rojo. Y cuando isFollowing es falso, los estilos que vamos a establecer van a ser los siguientes. Vamos a decirle que el background sea blanco, que tenga un padding en el eje X, y cada vez que pasemos el mouse tenga un fondo gris, el texto sea negro y además que sea negrita.
Entonces estos estilos que estamos estableciendo acá, siempre y cuando se cumpla la condición, vamos a definirlo dentro de nuestro class name. Estos estilos que están temporalmente vamos a borrarlo, y aquí es donde vamos a llamar a button style, que son nuestros nuevos estilos. Con esto ya tendríamos esa funcionalidad, así que vamos a levantar nuestro proyecto y vamos a ver si nos está funcionando. Si nosotros le damos en seguir al usuario, si estamos dentro del botón nos dice dejar de seguir, y si salimos del botón nos dice siguiendo. Ahora el botón se muestra un poco muy arriba, así que vamos a centrar todo esto, y eso lo podemos hacer desde aquí. Aquí vamos a decirle un ítems de center, y de esta manera ya estaría centrado el botón. Vamos a seguir agregando algunos estilos al nombre y al usuario, así que vamos a decirle que esto tenga un tamaño de texto de más o menos unos 18 píxeles y que sea negrita. De la misma forma al usuario, que tenga un tamaño de texto de unos 14 píxeles y que el texto tenga un color gris, así que le definimos un gray 400. Si lo guardamos ya se hizo los cambios, pero vemos demasiado espacio entre el nombre y el nombre de usuario, así que vamos a poner aquí un margin negativo de 1, que son más o menos unos 4 píxeles. Además de esto, el usuario se muestra siempre con un arroba, así que vamos a agregar esa arroba, y el título podemos decirle que tenga un padding button de 4. Con esto ya tendríamos parte del estilo avanzado, así que vamos a implementar nuestra lista de usuarios. Para esto, todo este contenedor podríamos ponerlo dentro de un componente, así que vamos a crearnos un componente aquí llamado card. Dentro de este definimos su index.jsx, y dentro de este vamos a definir y exportar el componente. Le decimos que retorne todo este contenedor que tenemos por aquí, así que lo cortamos y lo pegamos aquí. Este componente tenemos que importarlo desde este index, tal como lo hicimos con el botón, decirle que nos importe de card con el mismo nombre. Ahora, para poder utilizar este componente simplemente lo vamos a importar desde aquí. El botón ya no lo necesitamos, este botón vamos a importarlo desde card, porque aquí es donde lo estamos utilizando, y desde aquí vamos a importar la card. Este card lo vamos a utilizar como un componente. Ahora nuestra lista de usuarios yo ya lo tengo definido, así que simplemente lo voy a copiar. Para poder recorrerla vamos a ponerlo esto dentro de llaves. Vamos a llamar a esa lista .map, y dentro de esta run function vamos a decirle que nos retorne el componente llamado card. Los argumentos que va a recibir van a ser cada una de estas propiedades que yo tengo en mi lista, así que vamos a hacer un destructuring y vamos a decirle aquí que me reciba el ID, el name, el username y el isFollowing. Ahora tenemos que enviar todas estas propiedades a través de nuestra card. Para ello vamos a decirle que este componente va a tener una key, le vamos a poner al ID, va a tener el name, el usuario, y vamos a decirle que el estado inicial de isFollowing va a ser lo que yo estoy recibiendo de esa lista. Algunos usuarios van a ser seguidos y otros no, así que lo definimos aquí. Recibimos el nombre, el usuario y el estado inicial de isFollowing. Vamos a reemplazar, en vez que nos muestre este texto, vamos a decirle que nos muestre el name, y en el usuario le decimos que nos muestre el username. Como aquí estamos enviando una función y estábamos manejando ciertos estados, toda esa funcionalidad ya no lo vamos a necesitar aquí, así que vamos a cortarlo y vamos a pegarlo dentro de nuestro componente card. Lo guardamos y con eso pues ya nos debería estar funcionando. Además de eso, nos olvidamos de copiar la importación del useState, así que vamos a cortar esto y lo importamos en nuestro componente card. Lo guardamos y ya nos está listando cada uno de nuestros usuarios, pero vemos que el avatar no está cambiando, así que esto también vamos a hacerlo dinámico.
y vamos a decirlo que nos obtenga el nombre del usuario. Lo guardamos. Con esto podemos ver que está listándonos cada uno de nuestros usuarios, cada uno con su avatar y su botón de seguir. Pero los estilos están mal, así que podemos decirle que esto sea un justify Bitwin. Y para solucionar esto y que no se muestre centrado, vamos a poner todo esto dentro de un div, lo indentamos y acá en los estilos le decimos que sea un flex y un gap de 4, que son unos 16 píxeles. Si lo guardamos, podemos ver que ya no está centrado, pero los registros están demasiado juntos, así que para tener ese espacio entre cada registro vamos a decirle aquí en el contenedor, el cual representa a cada registro, que tenga un padding de 2, que son unos 8 píxeles. Además de esto podemos darle un border a nuestra interfaz y eso lo vamos a hacer desde el componente Twitter Follow Car, y aquí en este contenedor le vamos a decir que tenga un border de 2XL, que son unos 16 píxeles. Guardamos esto y de esta forma tendríamos los cambios con los estilos que estábamos requiriendo. Ahora veamos qué más nos falta en nuestra interfaz. Si nos vamos donde Twitter, vemos que también tiene un botón de mostrar más, así que ese botón vamos a implementarlo. Vamos a hacerlo desde el componente Twitter Follow Car, y aquí debajo vamos a decirle que tenga un div, y dentro de este div vamos a establecer un botón, y este botón va a contener ese texto que dice mostrar más. Vamos a decirle que el type sea de button, y los estilos que le vamos a dar, vamos a decirle que el texto sea un Sky 500, y ya con esto lo tendríamos listo. Vamos a guardarlo y ahí vemos que ya nos está saliendo ese mostrar más, pero vamos a darle un poco de padding, así que le vamos a decir que tenga un padding top de unos 12 píxeles. Ahí está. Si nos vamos a Twitter, vemos que también tenemos ese efecto de sombreado cada vez que pasamos por cada registro. También lo tenemos en el botón, así que vamos a implementar eso. Para ello nos vamos a nuestro componente car, y aquí es donde vamos a estar agregando ese hover para que cada vez que nosotros pasemos el mouse nos agregue una sombra de, vamos a ponerle de 600 sobre 40. Lo guardamos y vemos que ya nos está sombreando, pero sin embargo nos está saliendo un margen aquí, un pequeño borde, así que vamos a eliminar esos bordes, y eso lo vamos a hacer desde nuestro componente Twitter Follow Car. Aquí en donde nos dice padding de 4 vamos a borrar esto, y con eso ya no tendríamos esos bordes, pero sin embargo el título se muestra demasiado pegado, así que vamos a decirle en la etiqueta h1 que nos dé un estilo de unos padding 3 para todos los lados, y además de eso un padding en el eje X de 4. Vamos a darle también un padding a nuestro botón. Para ello le decimos que esto va a tener ya no un padding top, sino va a tener un padding para todos los lados de 4, que son unos 16 píxeles, y aquí también vamos a agregar ese efecto de hover, que va a ser de 600 sobre 40, y de esta manera ya tendríamos ese hover en el botón mostrar más, pero vemos que no se está haciendo ese bordeado en las esquinas de la parte de abajo, así que le vamos a dar aquí un hover, y dentro de este hover vamos a decirle que tenga un border. Este estilo lo que nos va a permitir es aplicarle un borde en la parte de abajo, tanto en la esquina derecha como en la izquierda, así que lo guardamos. Vemos que sí nos está aplicando ese cambio. Ahora vamos a darle un poco de margen, un poco de padding a cada uno de estos registros, y para ello nos vamos a nuestra car, y aquí en la car vamos a decirle que tenga un padding en X de unos 4, que representarían unos 16 píxeles. Lo guardamos y ya podemos ver que se nos está aplicando ese efecto de sombra cuando nosotros pasemos el mouse por cada registro, además del botón. Hagamos un pequeño stop en este momento. He podido notar que los botones muestran el texto de seguir, y esto es porque seguramente está inicializando el isFollowing en falso, cosa que sí es cierto, porque
Aquí, cuando lo estamos evaluando, le decimos que si es falso, me vas a mostrar seguir. Este falso, con la cual estamos inicializando el estado, vamos a modificarlo y en vez de eso vamos a inicializarlo con el valor que le estamos enviando de la lista de nuestros usuarios. Así que vamos a copiar eso y aquí lo vamos a reemplazar. Lo guardamos y estamos recibiendo cada uno de esos valores. Si nos regresamos a nuestra lista, vemos que la propiedad isFollowing está en true y algunos están definidos en falso. Con esto nuestro botón ya tendría el estado correcto dependiendo cómo lo haya definido en mi lista. Y de esta manera estaríamos concluyendo el desarrollo de este proyecto, ya que hemos logrado desarrollar cada una de sus funcionalidades. Espero que les haya gustado y tengan la oportunidad de poder replicar este proyecto.